Tenemos acá el vicepresidente, el contador Espósito de la asociación, y queremos acordarles o refrescarles a ustedes que tenemos un acuerdo con la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay para potenciar el tema de trabajo con los estudiantes, con la Universidad de Compostela, y también se está elaborando ahora un acuerdo para los jóvenes emprendedores que quieran emprender o que tengan un proyecto. Se va a hacer una presentación en el cual los empresarios van a poder poner fondos en el proyecto que les interese. O sea que es una relación muy importante que estamos haciendo y que se va a ir potenciando, que ayuda tanto a los estudiantes como a los emprendedores, como a los empresarios, como a la universidad. Les voy a presentar quiénes son nuestros expositores en el día de hoy. Óscar Daniel Rico es padre de 2 hijos. Muy bien, para saber quién es. Si no, no podía hablar de otro. Tiene el máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Dordt. Es licenciado en Economía de la Universidad Dordt. Empresario, emprendedor de diversos emprendimientos vinculados a rubros servicios. Coordinador del Departamento de Operaciones de la División Finanzas del Banco República. Socio director de ODM Group Consulting, consultora especializada en proyectos de inversión, financiamiento y adquisiciones de empresas. Docente universitario de grado y posgrado en materias de banca, finanzas y microeconomía. Previamente trabajó en mercados financieros desde 1994, se especializó primero en Wealth Management, habiendo trabajado en firmas como Lehman Brothers en Buenos Aires, Nueva York Stock Exchange en Nueva York, mandatario de la Bolsa de Valores, consultor externo de Handle Finances, realizando análisis económicos y mercados financieros, estructuración de carteras de fondos mutuos. Ahora tenemos a Gustavo Dutra Martínez, que es economista, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de Universidad de la República, especialista universitario en Economía y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Previamente fue docente en Diploma de Economía de la Salud del CLAE y docente de Macroeconomía de la Licenciatura de Negocios Internacionales e Integración de 1997 al 2000. En la actividad profesional es analista financiero para el Banco Desjardins de Quebec, Canadá, evaluador de proyectos de inversión para distintas instituciones financieras y empresas privadas, consultor, entre otras entidades del BID, OIT, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, OPP, CND, Deloitte, OICOS. Asistencia técnica en la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay a través del convenio del Instituto Gallego de Promoción Económica. Ahora le doy la palabra al contador Espósito. Bueno, muchas gracias. Simplemente saludarlos a todos, de verdad les agradecemos muchísimo que estén acá. Da gusto para una asociación de empresarios que siempre uno tiene o carga con ese preconcepto de que está orientado a las generaciones adultas o adultas mayores, y en realidad hemos desde hace muchos años puesto mucho foco en el contacto con el joven emprendedor, en la colaboración con el desarrollo de nuevas ideas, y hoy en representación de la Comisión Directiva de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay y de nuestro presidente, el contador Héctor Álvarez, que por razones de agenda no pudo estar, le damos la bienvenida. Los invitamos a ser partícipes de estas actividades que vamos a organizar y que hemos empezado el año pasado, ¿verdad? Que nuestra idea es poner a disposición de la universidad todo lo que esté al alcance de nuestra parte, de nuestra organización, para contribuir en el desarrollo de emprendimientos y en la interrelación entre las nuevas ideas y la experiencia que eventualmente los empresarios que forman parte de nuestra asociación puedan aportar en este proceso educativo. Muchas gracias de verdad, y bueno, le dejamos la palabra a los protagonistas. Por el cronómetro, porque si no después me resondo. Bueno, buenas tardes. La idea de la charla es una charla que va a constar de 2 partes. Una parte inicial que voy a hacer yo, digo, de la parte de contexto internacional y contexto regional. Cuando hablamos de ALA nos referimos específicamente a España. Nosotros, digo, lo resumo, que es parte de donde siempre hacemos referencia, digo, por la Asociación de Empresarios.
Y luego nos vamos a dirigir más bien al escenario local, vamos a hablar de Uruguay específicamente y un poco de análisis y perspectivas en función de las características de lo que veamos. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer primero que nada un poquitito de ver, vamos a ponernos en contexto de lo que está sucediendo. Se ha cambiado recientemente el pronóstico de crecimiento a nivel global, estamos hablando de un 3.3% para el año 2013, lo que implicaría, para dar una idea de lo que son las cifras que se manejan a nivel mundial, 2.46 trillones de dólares y llevando a 74.15 trillones aproximadamente el total del GDP global. Se pronostica que los emerging markets contribuyan en un 75% de este crecimiento, en la parte del crecimiento específicamente, algo menor que el 121% de crecimiento que tuvimos en el 2012. Para desarmar un poquitito, digo, las áreas, tenemos por un lado los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan el 22% de ese GDP global hoy por hoy, y 48% del crecimiento posible. Ahora, China solo representa el 12,2% de ese GDP global. Estamos hablando de alrededor de 10 trillones, 9,6 trillones que estaríamos alcanzando en este 2013 aproximadamente. Quiero hacer énfasis en estas cifras, ¿por qué? Porque digo, cuando vayan en la evolución de lo que es la presentación y con las posibilidades que existen hoy por hoy de movimientos, es importante no solamente ver las tendencias, sino cuál es la ponderación de estos países dentro de las distintas regiones. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 2,5% básicamente en el primer trimestre. Básicamente, digo, el driver fue el consumo dentro del PBI. Estuvo algo por debajo de lo que estaban esperando por algunos analistas. Vamos a ver ahora algunas cifras y algunas cosas específicamente de ellos. Y bueno, el Banco Central de Europa mantiene el precio del dinero en el 0,5%, fue el anuncio de Draghi esta semana próxima pasada. Es importante desde el punto de vista de los movimientos de fondos, en función de que ellos, la aseveración no fue solamente eso, sino que se va a mantener el nivel actual y en función de las necesidades podría ser aún un poco más bajo. Lo positivo es la revisión del crecimiento de la zona euro a una caída del 0,4% en lugar de una caída del 0,6% en conjunto para este año 2013 aparentemente. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, digo, lo que observamos claramente son síntomas de recuperación. No en todas las áreas, pero sí en algunas de ellas particularmente. O sea, como decíamos, en el primer trimestre del año tuvimos un crecimiento del 2,5%, algo por debajo de lo esperado, como yo les contaba. Y ese equilibrio de fuerzas de recuperación lo que de alguna manera posibilitan es el crecimiento en el consumo del gasto, en el gasto del consumidor. Acá tenemos, si ustedes observan las gráficas, digo, lo que tenemos es básicamente el GDP de Estados Unidos desglosado por trimestre, y abajo el GDP per cápita, que alcanza nuevamente los niveles de $43.000 per cápita que ya se habían perdido en trimestres anteriores. Desde el punto de vista laboral, el empleo no agrícola, el crecimiento la generación de empleo fue importante, 169.000 puestos fue la cifra en agosto, algo por encima de las 104.000 de julio. Y en cuanto a la tasa de desempleo, la caída del 7,3% que estamos viendo en la gráfica de abajo, muestra, digo, de alguna manera la tendencia a la caída que estamos teniendo, igual por encima, bastante por encima, si ustedes ven aquí, de lo que son el desempleo estacional en Estados Unidos. Aunque se aleja ya de los máximos que hemos tenido en años 2008, 2009, particularmente 2009 entre 2010. Las reclamaciones de desempleo bajaron a 323.000 en el último dato conocido. Y bueno, el crecimiento mundial comienza a acelerarse gradualmente, lo que las exportaciones aparentemente empiezan a encontrar una tendencia de aumento dentro de lo que es la economía norteamericana también. Todo esto podría hacer pensar, digo, el tema de la tasa de inflación. Bueno, la tasa de inflación está bastante contenida en este momento, estamos hablando de una inflación de en torno del 2%. Estuvo por debajo en torno del 1,1, 1,4 digo, en trimestres anteriores, en meses anteriores, perdón, pero digo, se encuentra dentro de un rango
de comodidad para la Reserva Federal, bastante alejado de los máximos que hemos tenido después de enero del 2008, en el comienzo de la crisis. Si ustedes ven las tasas de interés, esto es lo más interesante de ver, ven la pendiente que tiene posteriormente durante la época de la crisis, llegando prácticamente a cero la misma en el periodo actual, hasta el periodo actual. Bueno, un poco por acá es que precisamente empiezan las preguntas, o sea, la tasa de inflación en el largo plazo, las tasas de interés, los movimientos que han habido recientemente en el tema de los mercados de capitales, en función de adelantamientos o de la forma que los mercados pueden pretender o ver lo que pueda pasar en Estados Unidos en los próximos días. De hecho, en mayo de este año, para ser exactos, si yo no recuerdo mal, el 15 de mayo fue que Bernanke anunció de que la Reserva Federal podía en las próximas reuniones anunciar lo que podría ser una reducción de la cantidad de dinero que se inyecta en la economía mediante compra de papeles de tesorería. Actualmente la Reserva Federal inyecta mensualmente unos 85.000 millones de dólares, 85.000 millones de dólares que podrían bajar a, 65, 70, 75.000 millones que dicen los analistas a partir de la próxima reunión. Cuando hablamos de inflación, indudablemente tenemos que hacer referencia también a los índices salariales para ver cuál puede ser la cuota parte de los mismos que pueda estar incidiendo en un crecimiento o una espiral inflacionaria. En el caso de Estados Unidos, desde el año 2006 aproximadamente están en torno del 10,05, 10,06 hasta 10,15 en algún momento el índice de salarios en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si asumimos de que tuvimos una inflación promedio durante el periodo del 1,9%, los salarios nominales han crecido en eso y que no ha habido un aumento verdadero de los salarios reales en Estados Unidos durante todo este periodo. Otra cosa a mirar, es el tema de los precios de las viviendas. Para eso el Case-Shiller Index, que es el índice de las 20 ciudades de vivienda, de los precios de vivienda de las 20 ciudades más importantes, muestra un incremento en el año de en torno a un 12%, lo que estaría dando idea también de la recuperación que estábamos hablando recientemente. Por último, la parte de la balanza comercial, claramente hay un mecanismo, o sea, lo negativo de la balanza comercial tiende a ser cada vez menos, o sea, hay un estrechamiento entre importaciones y exportaciones que la llevaría a un número, no, obviamente no positivo, pero sí dentro de lo razonable en un caso de mantenerse dentro de estos niveles. El déficit de cuenta corriente se ha achicado enormemente en los últimos meses y desde el punto de vista de la deuda externa, obviamente, siguen siendo números extraordinariamente grandes a los efectos de poder manejar. Ahora bien, dos cosas interesantes detrás de esto. O sea, indudablemente los cambios que hemos vivido desde el punto de vista impositivos en Estados Unidos o fiscales en Estados Unidos a partir de lo que significó el acuerdo de precipicio fiscal que se tuvo en enero de este año, por el cual pasaban al 39.6% el impuesto a la renta de las personas físicas que ganaran por encima de $400.000 anuales y 450.000 los grupos familiares, más los arreglos que sucedieron durante, la caída o los vencimientos de los acuerdos especiales impositivos que se habían logrado, o fiscales que se habían logrado entre el 2001 y el 2003 durante el gobierno de George Bush, han incidido positivamente en lo que es la recaudación en Estados Unidos. Aún así, los déficits en función del producto que se prevén y se tienen, o sea, para el 2012 fue enorme del 7%, de 7 puntos del producto. Para el 2013 estaríamos en torno de 4 puntos del producto, pero bajando a 3,4 y 2,1 en los años subsiguientes, aún creciendo de alguna manera el gasto público en los 4,1 y 4,4% que están proyectados más adelante. Ahora, vean lo que es China en sus números en este momento.
lo que les decía, el crecimiento fue del 1.7% en el último trimestre, de tasas totalmente importantes del 11, 9 y 10% promedio que se tuvo en los 5 años anteriores. Estamos bajando a tasas del 8, 7 y 7,5%. Desde el punto de vista de lo que son las exportaciones y de la cuenta corriente, digo, siguen siendo fuertes los números, digo, positivos en cada uno de sus niveles. Pero miren estas 9 gráficas que están de acá. Esto que ven acá es el crecimiento del empleo en China. Esta que ven acá, con incluso la derivada segunda seguramente positiva, en este caso no solo la derivada la primera, es los costos de salarios y los crecimientos de los salarios, perdón, los costos de salarios no, el incremento de los salarios en China. El crecimiento en lo que son las vacantes laborales, y este que está acá son los costos laborales de las empresas. El bajo costo, cómo han venido bajando los costos laborales dentro de las empresas increíblemente a pesar del crecimiento de los salarios en China. La tasa de desempleo, que está absolutamente quieta en torno del 4,1%, la tasa de interés en 6%, la tasa de inflación que sigue bajando, o sea, está en torno del 2%, y bueno, digo, lo único que digo, las reservas que siguen creciendo, y de alguna manera, digo, el préstamo al sector privado, que es una de las cosas, digo, que más se alerta, digo, en cuanto al tema de China, particularmente por el tema de garantías, etcétera, que ha seguido creciendo enormemente, pero que en comparación y en valores absolutos, digo, con el resto de lo que significa el crecimiento permanente, no significaría en lo personal, creo, un riesgo muy importante en lo previo. Contexto regional. Brasil, Argentina, bueno, Mercosur y en general América. Bueno, se revisó la baja del crecimiento de la región y particularmente el crecimiento de Brasil, o sea, el crecimiento de Brasil que se estimaba en 3%, después en 2,7% y ahora en el entorno del 2%, básicamente fue revisada la baja por razones de debilidad del sector externo. Todos conocemos, digo, los inconvenientes y la apreciación cambiaria que tuvo Brasil en los últimos meses, que hemos también vivido nosotros en nuestro país, en función de estar ligado de alguna manera el peso o el comportamiento cambiario, en Brasil. Para pasar muy rápido por Argentina, tiene un comportamiento desde el punto de vista del GDP de crecimiento del 1,5% en el último trimestre, digo, cifras de crecimiento bastante menores a las que estaba teniendo Argentina previamente. Ya se ha convalidado de alguna manera un 30 o 35% de devaluación oficial dentro del peso argentino, independientemente de lo que es el blue, que está bastante por encima o 2 veces y algo por encima de lo que es el tipo de cambio oficial. Se dice de que para fin de año, después de lo que sucede en octubre con las elecciones parlamentarias en Argentina, seguramente el gobierno va a tomar medidas desde el punto de vista de los subsidios a los efectos de viabilizar la baja de los mismos, algo a los efectos de sincerar la economía argentina y de evaluar en función de lo que es verdaderamente el tipo de cambio, ya que estamos hablando que estamos bastante por encima de lo que efectivamente es el oficial. Ahora, si lo vemos por países, acá están en la gráfica de aquí los movimientos que han sido, tanto en el 2013 como se espera para el 2014, en las variaciones de las tasas de cambio de las monedas de cada uno de ellos. Y como vemos, la depreciación más fuerte fue tanto en Brasil como en Uruguay. Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay son países que han tenido comportamientos diferentes. El caso de Uruguay claramente tiene una depreciación que se espera también para el año 2014, significativa en función de los análisis que se están realizando. Al mismo tiempo, las previsiones que tenemos del tipo del GDP en Latinoamérica han sido revisadas a la baja en su gran mayoría. Las que estaban en las amarillas, las que están ahora son las que son en azul. En casi todos los casos, menos en el caso de Paraguay, por debajo de lo que estábamos esperando. Y bueno, el déficit, los problemas que se están observando fundamentalmente, y bueno,
el déficit fiscal en casi todos los países, menos Perú, que está en niveles... Por el lado fiscal, y los problemas están por el lado de la inflación que tienen los países latinoamericanos, particularmente algunos de ellos, en el caso de Uruguay particularmente el nivel inflacionario, fiscal, inflación y caída de algunos de sus números en función de lo que es el escenario de intercambio. Si observamos la gráfica central, esta que está aquí abajo, digo, lo que muestra es que todos los países de la región ya en este último periodo estarían dentro de la franja, dentro de las metas de los bancos centrales, menos Uruguay, y bueno, los distintos niveles de tasas de interés se están manejando en función de las mismas. ¿Qué es lo que está también cayendo de alguna manera, pero con distintos niveles de caída? Bueno, en el caso de los commodities, el caso del petróleo es un caso totalmente distinto. Digo, hay una intención de la OPEP de incrementar la cantidad de barcos, incrementar la oferta, incrementar la cantidad de barcos diarios para los efectos de generar una leve baja del precio. Hoy por hoy los países de la OPEP generan el 35% del petróleo del mundo. Y el recalentamiento de precios reciente que hemos tenido es en función del posible conflicto con Siria, aunque Siria es un productor fuerte, mucho menos de lo que es el petróleo. O sea que es parte de lo que los mercados generalmente hacen como mecanismos de esa histeria que hay en los mercados actuales. Bueno, el cobre ha caído, pero los niveles están muy por encima de lo que eran los niveles esperados, inclusive para algunos analistas. Soja también se ha disminuido, trigo también se ha disminuido. No puse la carne, pero la carne no ha disminuido tampoco dentro de estos niveles, y como es mucho más selectivo el precio de la carne, tampoco me parecía muy correcto por el momento de esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que los niveles se van a seguir disminuyendo, pero van a ser distintos. Lo que va a disminuir particularmente metales probablemente, que lo que lo va a disminuir específicamente commodities livianos, como pueden ser los generados para alimentación. Acá hay tres gráficas que salieron en el Financial Times el día sábado, creo que fue, que salieron estas, o el viernes, no recuerdo. Digo, yo las tomé del Financial Times. ¿Las viste? Volvió. No, la tenía, pero volvió el audio, gracias. Tres gráficas del Financial Times que estaban muy buenas, porque explican lo que está sucediendo en este momento y los paralelos, y cómo están, en función de lo que pasa en Estados Unidos, cómo que han evolucionado los distintos mercados. Por ejemplo, el mercado de bonos, ustedes pueden ver a partir del 2013 el crecimiento de lo que es los emerging markets y lo que es el crecimiento en el retorno del Treasury de 10 años. En el Equity and Bond Funds Flows, o sea, lo que estamos viendo son los flujos de acciones y bonos de los mercados en los mercados emergentes, hacia los mercados emergentes. Lo que vemos es una salida importante de divisas o de fondos de los mercados emergentes, y lo que vemos acá son las monedas, donde la que está acá arriba es Brasil, que es la que ha tenido la más profunda caída en este periodo. ¿Qué nos deja esto? Y bueno, nos deja algunas pequeñas reflexiones. O sea, desde el 2008 hemos ingresado en un periodo de enorme volatilidad, eso no hay ninguna duda, todos lo hemos visto y es plasmable permanentemente. La situación actual dista mucho de estar absolutamente resuelta, y los niveles que se manejan de flujos de capitales hacia uno y otro sector hacen de que haya que tener especial cuidado a la hora de la toma de decisiones. Ahora, los bancos centrales han sido increíblemente, y paradójicamente que parezca, en los últimos 5 años han sido un poco los héroes de estas jornadas, y son los que han, a partir de lo que ha sido, sobre todo a partir del 2009 en adelante, en el G20, los que han acomodado sus políticas a los efectos de poder salir de esto. Políticas que han sido dramáticamente distintas, o sea, Estados Unidos con una política de incentivo de la demanda muy fuerte, inyectando 3 trillones de dólares del primer momento, Europa trabajando con su política ortodoxa, con un banco central no perfectible o no perfecto, bueno, genera un crecimiento más lento y que es más complicado desde el punto de vista de que los problemas del desempleo son más profundos. Japón
que ha cambiado a partir de abril su política monetaria y económica hacia una vigorosa política keynesiana, neokeynesiana, inyectando en torno a 56.000 millones de dólares, igual que lo hacía Estados Unidos, 85 mensualmente. Para terminar, 8 puntos de referencia hacia el futuro. O sea, el periodo es de enorme volatilidad, lo que significa incertidumbre, inestabilidad y sorpresa siempre que puedan traer con esto. USA no va a inyectar, ni puede inyectar 85.000 millones de dólares en el infinito, ni puede mantener sus tasas a cero en el infinito de los plazos. El correspondiente flight to quality genera un proceso de devaluaciones sumado a la tasa de interés no sean cero indefinidamente. Y este flight to quality es un adelantamiento de los mercados que tenemos, importante, que hace que da a pensar de que las monedas, en función de lo que suceda el próximo 17 de septiembre, pueden tener un repentino crecimiento nuevamente, como un adelantamiento que se vivió y que a partir de que se consolide o de que van a dejar de emitir van a dejar de tomar 85.000 millones todos los meses, los mercados reaccionen positivamente y automáticamente tengamos un crecimiento, probablemente en el real en los próximos días en función de eso. Japón debe percibir como exportador y tratando de profundizar los problemas de mercado interno que tiene. China al final continúa siendo el gran actor de la economía internacional, siendo el motor. Digo, hoy por hoy, como yo les decía, 9 trillones de dólares de producto. Y bueno, digo, el tema de las menores tasas de crecimiento en función de la caída de los precios de las materias primas y los metales, y eventualmente los energéticos, porque digo, claro está, digo, que el tema de Siria es un tema de coyuntura geopolítica y que no va a derimir en que el petróleo siga creciendo en eterno en función de lo que está sucediendo. Para lo bueno para Uruguay es que no son tan preocupantes esas situaciones en función de que nosotros exportamos alimentos, y alimentos seguramente es importante que van a seguir creciendo porque China tiene hoy por hoy 157 millones de personas de clase media, que vienen que en el 2020 sean 500 millones, y son 263 millones que por los próximos 15 años tienen que empezar a migrar desde el campo hacia la ciudad, con una tasa sumamente importante de crecimiento como está teniendo igualmente este país. Bueno, saber que el mundo es inestable y predecible y hay que tener mayor flexibilidad desde el punto de vista empresarial y la nación. Voy dejando por acá y va hablando. Es un placer estar acá, volver a esta casa, porque estábamos hoy con el otro. Yo fui docente acá hace muchos años, así que agradezco a todos aquellos que articularon esta instancia institucional, y en segundo lugar agradecer la presencia de todos ustedes, ¿no? Sobre todo gente joven. Realmente para mí es un doble placer, lo comentábamos con él antes de hacer la charla, así que gracias, nada más. Bueno, vamos a iniciar la charla hablando justamente de la parte local, la parte nuestra, Uruguay, a ver qué es lo que está ocurriendo en la economía uruguaya y qué podemos inferir en función de eso, qué es lo que va. Esta gráfica que están viendo muestra la tendencia de los últimos valores del PBI uruguayo en los últimos años, ya 10 años, 11 años. Y bueno, muestra una tendencia importante, creciente. Eso es un tema realmente relevante en Uruguay, que es una economía que se ha caracterizado por no tener mucho crecimiento. Por lo tanto, estamos viendo una etapa interesante desde ese punto de vista. No obstante, en los últimos años tenemos una tasa de crecimiento menor con respecto a lo que pasó en los últimos, la década del 2000, digamos, ¿no? A fin de la década del 2000. De todas formas, tenemos un PBI del 2012 cerrado a aproximadamente 50.000 millones de dólares. Se estima 56.000 para cierre de este año y un crecimiento de 60.000 más o menos para el 2014. Incluso hay estimaciones que proyectan más de este periodo creciente también el PBI uruguayo. Por lo tanto, esa es la primera presentación que queríamos darle. La tasa, la tendencia que está ahí en esa línea, lo que marca justamente creciente de la actividad económica uruguaya, elemento interesante. El año 2012, descomponiendo algunos porcentajes de crecimiento en diferentes rubros, vemos que el PBI aproximadamente creció casi un 4%, un 3,9%, el primer cilindro que se ve ahí a la izquierda. El segundo son exportaciones, 1,6%. El más grande de todos es importaciones, 19,4%. La inversión, 11,4% y un 6,40% de consumo. Acá es importante destacar algunas cosas que han ocurrido. Uno que está diciendo ahí, que decimos que las exportaciones, si bien crecieron,
como ustedes pueden observar, es el cilindro más pequeño, ¿no? Que hicieron en menor porcentaje que los demás componentes. Esto no quiere decir nada, pero uniendo con otros elementos podemos decir que Uruguay no es muy competitivo, ¿no? Por lo menos podríamos inferir eso, ¿no? Tenemos claramente explicado el crecimiento del PBI por la demanda interna, ¿no? Sobre todo el consumo y la inversión, ¿no? Elementos importantes. Y vemos un componente en las importaciones creciente, o sea, un saldo de balanza comercial negativo. Aquí hay una salvedad que no es menor, que es el tema de las importaciones de Monte del Plata, que son muy significativas. Pero de todas formas, a nivel macroeconómico tenemos un saldo negativo en la balanza comercial. Y un elemento importante que quiero destacar es la inversión extranjera directa. La inversión en los últimos años en Uruguay ha crecido significativamente, particularmente privada y particularmente por la inversión extranjera directa, algo también muy destacado. Para que veamos un poquito la magnitud, casi 2.800 millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado, un valor muy importante, ahora lo vamos a retomar. A nivel de comercio, de exportaciones totales, bueno, podemos observar, estas son exportaciones de bienes, 8.700 millones aproximadamente fue lo que se exportó, y la mayoría son bienes primarios, ¿no? Un 67% corresponde a exportaciones primarias o agroindustriales, ¿no? Carne, soja, lácteo, arroz, trigo, ¿no? Y vemos que el resto, una enorme cantidad de productos, corresponden a bienes secundarios o industriales. Por lo tanto, la estructura nuestra de exportaciones sigue siendo concentrada en bienes primarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que evidentemente la matriz productiva todavía no se ha modificado demasiado hacia bienes industriales, ¿no? En cuanto a nuestros mercados, en los últimos años ha habido una diversificación de mercados y con respecto a lo que fue, por ejemplo, la década 90, donde estaba concentrado el comercio en nuestros vecinos, Brasil y Argentina, si bien Brasil sigue siendo el país en el cual nuestro destino de productos de exportación es el mayor, casi un 20%, bueno, vemos que China, por ejemplo, es el segundo con un 9%, y tenemos más diversificados los mercados, lo cual es bueno por si algún mercado se complica para colocar nuestros productos. Este cuadro nos indica la descomposición del producto por destino, en realidad el producto más las importaciones, la oferta final y el destino, y ahí comprobamos esto que decíamos recién. El consumo ha sido uno de los grandes pilares junto a la inversión de la demanda interna, que es lo que ha crecido más, lo que ha empujado más el crecimiento del producto. Podemos ver que el consumo total, por ejemplo, fue de 41.000 millones de dólares, ¿no? En el año 2012, con un crecimiento marcado en todos los años que están ahí. La inversión también fue importante, ¿no? Un crecimiento interesante, como decíamos anteriormente, vamos a ampliar un poquito más. La demanda interna, como yo les decía, tuvo un crecimiento de un 8%, fue el rubro más importante, digamos, perdón, el componente agregado más importante. Dentro de esa demanda interna, el consumo creció un 6,4%, el privado un 6,5%, o sea, estamos hablando de una cifra superior al PBI. Recuerden que el PBI estaba en un 3,9%, ¿no? En 2012. La inversión creció un 19,4%, donde la privada fue un 22,5% y la pública un 5%. Acá se destaca, sin duda notoriamente, la inversión significativa de la planta de celulosa de Monte del Plata, que se está por inaugurar. Y también hubo una inversión pública en algunas cosas que tuvieron un impacto, como la instalación de la fibra óptica, Puerto de Montevideo, etc. Otro componente que yo les mencionaba hoy, que era el consumo. Bueno, el consumo se explica porque hubo un aumento de los ingresos y también porque un acceso al crédito importante. Respecto a los ingresos, esta gráfica nos muestra cómo ha evolucionado el índice medio de salarios privados con respecto al IPC o la inflación. Y ahí observamos este color medio marroncito,
que está por encima del IPC, que es el celeste. O sea, hay un crecimiento real muy significativo en los últimos años que explica, en definitiva, esto del consumo que les mencionaba. Esta gráfica nos muestra datos de la inversión extranjera directa. Arranca del 2001 y llega al 2012 cerrado, e incluso parte del 2013, el primer trimestre. Como ustedes pueden observar, más allá de los altibajos, en los últimos años la inversión extranjera directa uruguaya fue muy importante, ¿no? Realmente muy significativa. 2.500 millones en el 2011, 2.800 en el 2012, a marzo de 2013 600 millones. Por lo tanto, sin duda que esto tiene un rol muy importante, al menos en mi opinión, que explica en gran parte el crecimiento económico que ha tenido Uruguay en los últimos años, ¿no? Es más, a mi juicio es una de las grandes novedades, digamos, de los últimos años, ¿no? Fuerte flujo de inversión extranjera directa, en definitiva, y además le agrego que estos últimos años, particularmente el año pasado, pero también un poquito antes, fue orientada a algunas actividades productivas y además en áreas nuevas, ¿no? Por ejemplo, instalación de algunas plantas de ensamble de autos y de repuestos que habían sido rubros que no habían sido característicos de los últimos tiempos. A nivel de porcentaje de PBI, esto es porcentaje de PBI, ¿no? Ahí, bueno, Chile lidera con un 11%, sigue Perú, y ahí aparecemos nosotros en tercer lugar, 5,4%, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Observen que Brasil 2,9, ¿no? Pero Brasil es el que lidera en cuanto a monto, ¿no? Más de 60.000 millones de dólares ingresaron el año pasado de inversión extranjera directa. De todas formas, Uruguay está ahí en tercer lugar a nivel de porcentaje de PBI. Esta gráfica muestra lo que está en celeste es el periodo 2007-2011 y lo que está en verde es el 2012. Es por origen, ¿no? Y en realidad, bueno, observamos que Estados Unidos es el país que ha tenido mayor flujo de inversión extranjera directa en la región, un 24% en el 2012. América Latina, del 9% del periodo 2007-2011 pasó a un 14% en el 2012. Y esto es un elemento que yo quería mencionarles, porque se está dando, además de la inversión extranjera directa, estamos más acostumbrados, digamos, de Estados Unidos, de algunos países europeos, alguna inversión extranjera interesante de países latinoamericanos, ¿no? Que se llama la translatina, digamos, que no es menor, ¿no? Países como Perú, como Chile, Colombia, Brasil, México, están invirtiendo fuertemente y en la región, ¿no? Se está dando un crecimiento interesante. Bueno, España, nuestro querido país, trabajando por las razones que un poco mencionaba Daniel, de la caída de la contracción económica que hay en España y la contracción que hay en general de la actividad económica, ¿no? Bueno, el déficit, el sector público, acá tenemos un déficit fiscal, ¿no? En realidad, este es un rasgo, yo me animaría a decir, estructural del Uruguay, ¿no? El déficit fiscal presenta guarismos generalmente estables, diría yo, siempre está el déficit fiscal, ¿no? Algún año puede ser, pero generalmente tenemos un problema crónico. Y el último año particularmente tuvimos algo que agudiza aún más el problema, porque tuvimos un déficit fiscal en la parte primaria, ¿no? Gastos primarios del Estado. Si podemos observar en el año 2012, esto que está en celeste, está negativo, y bueno, eso en definitiva es un problema que está indicando ya el sector primario con déficit fiscal. Hubo algunos elementos, digamos, puntuales, pero de todas formas hay un incremento del gasto significativo. No obstante, esto tiene un impacto en la demanda agregada, porque el Estado es un gran demandante de servicios y demanda bienes, servicios, paga, entonces en definitiva tiene un impacto de crecimiento en el PBI, ¿no? El déficit fiscal entonces un componente estructural y a nivel de monto 2,8 del PBI el año pasado, con un déficit privado de 300 millones. Más allá si el resultado es grande o es poco, en realidad hay que ver qué impacto tiene el gasto en el PBI, entonces ahí es donde hay que evaluar bien el resultado final, ¿no? Y ahí, bueno, en general no se gasta muy bien, acá que digamos, ¿no?
La demanda externa, yo les mencionaba, la demanda externa creció un 1,6% respecto al 2011. Básicamente crecieron en bienes de productos agropecuarios. En servicios hay un tema que ha caído en algunos casos, particularmente el turismo. Ha bajado tanto en monto de gasto, un 6%, como el número de visitantes en un 2%, particularmente por Argentina, ¿no? El turismo argentino que se ha disminuido. Tenemos otro elemento más que queríamos traer aquí, que es el gasto de uruguayos en el exterior, particularmente en Argentina, por lo que explicaba Daniel hoy de la diferencia cambiaria. Ustedes saben que hay una diferencia cambiaria, el dólar paralelo, dólar blue, le llaman. Bueno, lo que está acá reflejado hasta marzo del 2007, lo que está en color celeste es el gasto de los uruguayos en Argentina, ¿no? Observen cómo ha crecido, ¿no? Paulatinamente, 2011, 2012 y lo que va al 2013 ha crecido significativamente. Y esto se explica obviamente por las diferencias cambiarias que hay entre los países, ¿no? Tipo de cambio real, ¿no? Tipo de cambio real, simplemente vamos a ver que esto nos mide si somos más caros o menos caros con el resto del mundo, ¿no? Esta gráfica que está descendiendo quiere decir que nos estamos encareciendo. Lo que está en rojo es a nivel regional, lo que está en azul es a nivel global y lo que está en verde es Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque es nuestro principal país comprador, ¿no? Y además ya Brasil compite en muchos productos nuestros, ¿no? Antiguamente era más complementaria la economía brasileña, ahora además de complementaria también compite con un producto. Bueno, en base a 2010 vamos teniendo una tendencia cada vez más negativa con respecto al tipo de cambio real. Esto se refleja claramente en la pérdida de competitividad del país, que ha sido continua desde el año 2010. En el 2012 cae respecto al 2010 un 11,4 y el primer semestre sigue cayendo. Los últimos días, las últimas 2 semanas ha habido cambios en el tipo de cambio, ustedes han comprobado que no ha oscilado, vamos a ver qué ocurre, pero por ahora ocurre con el impacto que pueda tener esto en revertir esto, en mitigar esto, ¿no? De todas formas, esto es un problema ya muy preocupante. Los precios de los commodities alimenticios, ¿no? Hoy Daniel nos hablaba de otro tipo de commodities, este es un índice global. Vemos que siguen altos, sin duda, pero que están en una tendencia a la baja, ¿no? Y esto nos repercute a nosotros porque nosotros producimos y exportamos mayoritariamente bienes agropecuarios y alimenticios. Bueno, aquí podemos ver alguna estimación de lo que va a pasar en el 2013. Crecimiento del PBI, de aproximadamente 59.000 millones, más o menos. La deuda bruta se estima que estará en el 60% del PBI. El resultado fiscal se estima menor el 2012, 1,8. Son estimaciones, todo lo que está en ese resaltado, en ese color rosadito es estimado. La inflación, que ha tenido oscilaciones y oscilaciones a la suba, se estima que puede terminar en un 8%. El dólar se estima que va a estar en el entorno de los 22, 22.50. Y el salario real se estima que va a tener un crecimiento este año menor con respecto a la tendencia de los últimos años, pero del entorno al 3%. ¿Qué es lo que explica los últimos años este gran dinamismo económico? Valga la redundancia, un gran dinamismo en el sector agropecuario. Creo que esto personal, junto con la inversión extranjera directa, son los dos elementos que han transformado la economía uruguaya, o por lo menos explican en gran parte este crecimiento económico. Una fortísima incorporación tecnológica en la agricultura, algo muy novedoso realmente, y también en la ganadería, ¿no? En la ganadería también hay innovaciones tecnológicas realmente muy significativas, con mucha inversión, con mucha innovación tecnológica, con mucha productividad y sin duda que explica una gran producción de Uruguay, calidad también, ¿no? Precios internacionales de los commodities altos, ¿no? Fuerte inversión extranjera directa y fuerte demanda interna, ¿no? Explicada por el aumento de la suba real, por el gasto público, por el acceso al crédito. Estos factores yo diría que explican en gran parte la actividad económica de los últimos tiempos.
¿Qué pasará con las exportaciones? Acá aparece el inspector, apareció. ¿Qué pasará con las exportaciones? ¿No? Si seguirán expandiendo. Bueno, tenemos como elemento a favor, digamos, esto que ya les mencionaba, una producción primaria con mejoras de productividad muy significativas y con un índice de calidad muy barato. Los precios de commodities siguen altos, la demanda de alimentos, como hoy mencionaba Daniel, tiene bastante rigidez en función del mejoramiento de algunas capas sociales en China, sobre todo, también en India, ¿no? Por lo tanto, se supone que la demanda en volumen va a estar alta, pero nos encontramos con un contexto internacional y regional incierto y con un nivel de competitividad que es complicado por el alto encarecimiento en dólar, ¿no? Esto ya no es verde, es un amarillito, naranja. En realidad, veremos qué es lo que ocurre, pero tenemos un país muy caro en dólares y eso nos dificulta poder competir con otros productos, sumado a un contexto internacional que es complejo. Solo para mencionar algunos instrumentos para fomentar la inversión que está en Uruguay. La ley de promoción de inversiones, que ha tenido impactos muy significativos, ¿no? Realmente la gran mayoría de las inversiones, sobre todo extranjeras, pero también nacionales, han sido amparadas o serán amparados en este régimen de promoción. La ley de contrato de participación pública-privada y la ley de vivienda de interés social, por nombrar algunos más, pero estos a veces son más importantes. ¿Uruguay seguirá captando inversión extranjera directa? Si yo le decía hoy, ¿no? Reitero que es una opinión mía, si la inversión extranjera le damos un valor muy importante, a mí me preocupa saber qué va a ocurrir con la inversión extranjera directa. Bueno, ¿qué hay a favor? Hay una percepción a nivel general de un buen clima de negocios, ¿no? En Uruguay. Una seguridad jurídica también, esto nos ha ayudado mucho también el contexto regional, ¿no? Donde países que tenemos al lado y no tan al lado se han caracterizado justamente por no ser muy seguros jurídicamente. Estabilidad macroeconómica y algo interesante que se está percibiendo en los últimos tiempos, Latinoamérica y Sudamérica como que se veía como un paquete todo, ¿verdad? Bueno, hoy se percibe diferencia entre Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Y particularmente por estas cosas. De todas formas, aún suponiendo que el flujo de inversión extranjera siguiera creciendo, supongamos por un instante que mañana se instalen acá o quieren instalarse acá 10 UPM, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Mañana dicen, quiero abrir 20 plantas de celulosa. Supongamos que haya materia prima y eso. Tenemos algunos problemas claves, ¿no? No tenemos una infraestructura adecuada como para poder recepcionar inversiones de esa envergadura, ¿no? Ni mucho menos. Problema de energía, problema de logística, ¿no? Logística en general, puertos, transportes, comunicaciones, ¿no? Red vial, red ferroviaria. Pero también tenemos un problema de escasez de recursos humanos, ¿no? Yo voy a reiterar a los que ya me han escuchado. El primero se puede resolver con dinero, por supuesto con decisión, pero bueno, problema de futuro. El segundo, con dinero no se resuelve solamente, ¿no? Es más complejo resolver el problema de la escasez de recursos humanos, un tema muy complicado. ¿Qué es lo que quiero decir con la escasez de recursos humanos? Bueno, particularmente dos o tres cosas. Primero que hay escasez porque hay un pleno empleo en Uruguay, ¿no? Pero supongamos que ese no sería el principal problema. Hay un problema de cantidad y un problema también de calidad, ¿no? Y el otro problema es en el mediano y largo plazo en el recambio empresarial, ¿no? Hay muchos empresarios que están mirando, bueno, quién me sucede en los cuadros gerenciales o quién puede ocupar los cargos medios y están un poco preocupados porque no ven la posibilidad de recambio como veían 2 o 3 décadas atrás, donde el ciclo, digamos, en que ingresaba una persona y seguía ocupando puestos altos. Bueno, ahí está complicado, esto no es un tema fácil de resolver, reitero. Los contratos, estos PPP, participación pública-privada, no han sido significativos hasta ahora. Hay una percepción de mayor conflictividad sindical. Esto es un elemento que está aflorando en los últimos años. No aparecía esto en encuestas en multinacionales hasta hace
unas décadas, ahora está apareciendo como un elemento de preocupación. Y una excesiva demora en las decisiones, algo también bastante típico en Uruguay, o por lo menos la percepción que tienen las multinacionales, que ya saben que se demora acá. Tenemos una evaluación de preocupación con el tema de la infraestructura, de mucha mayor preocupación con el tema de los recursos humanos. Vamos a ver qué pasa con los contratos público-privados, y la excesiva demora de las decisiones también es un problema que no ayuda. La demanda interna, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Bueno, la inflación, la suba de precios es una preocupación bastante latente en el equipo que está administrando la economía, por varios motivos. Primero, porque está muy indexado a varias cosas, salarios y también deuda, que mucha deuda emitida en UI. De todas formas, se espera una tasa de inflación que no supere el 10%, que no llegue, de hecho, sea menor al 10%. Esto puede ser algo psicológico, lo del 10%, pero de todas formas realmente es un tema preocupante. Ajuste de salarios. Se prevé un crecimiento real, se sigue manteniendo esa tendencia, pero a una menor tasa, ¿no? Es esperable que sea una menor tasa. Eso va a ayudar a presionar a la baja la demanda y la inflación, ¿no? Compras en Argentina. Yo no tengo datos, pero yo me animaría a decir que esto está también jugando paradojalmente a contraer la demanda y bajar la inflación. Cuando hablo de compras de Argentina, me estoy yendo a un amplio espectro de productos, no solo alimentos y vestimentas, que es lo que uno asocia rápidamente, sino también cosméticos, también esa amplia gama, tratamiento de salud, de belleza, repuestos, juguetes, medicamentos. Es increíble la cantidad de cosas que se están yendo a adquirir a Argentina por la diferencia cambiaria. Y eso tiene un impacto, evidentemente, en el comercio, tiene un impacto impositivo, de no recaudación del IVA, por ejemplo, tiene un impacto en la contracción de la demanda y la inflación. El tipo de cambio, como ustedes vieron los últimos días, comentábamos recién, está medio volátil, está sub y baja. De todas formas, todo hace indicar que van a tratar de que no llegue a los guarismos de 19 pesos como estuvo hace poco, se sitúe más arriba de ese valor, pero que tampoco se dispare, ¿no? Que se dispare porque tiene un impacto directo inflacionario acá en Uruguay. En nuestra opinión, creo que el dólar no se va a disparar mucho, ¿no? Por eso es posible que termine el fin de año en el entorno de 22, 22.50 por ahí. Por supuesto, salvo que no ocurra nada, un shock externo muy fuerte. La inversión, bueno, todo hace indicar que va a seguir siendo fuerte este año la inversión extranjera directa. Como yo les mencionaba, es inminente, en pocas semanas, la inauguración de Monte del Plata. Hay otras obras ya concretadas, hoteles sobre todo, algunos de alta gama, que están construyéndose, o sea que tiene impacto eso interesante. Por lo tanto, la demanda interna, en nuestra opinión, va a seguir creciendo, aunque en una menor proporción. ¿Por qué hablábamos nosotros del contexto internacional en la exposición que estuvo haciendo Daniel? Porque Uruguay es una economía pequeña y evidentemente el contexto internacional y regional incide. Hay factores que tienen mucha influencia en lo que ocurre, ¿no? en nuestro país. Y esto se traslada en ver qué es lo que está pasando a nivel internacional. Entonces tenemos un elemento que ya está durando muchos años. El problema de la crisis de Europa, o la zona euro, sigue sin recuperarse. Esto afecta. ¿Por qué afecta? Porque en definitiva, si una economía se está expandiendo, es posible que demande bienes, servicios, y ahí podemos exportar más. Una economía se está contrayendo, como en el caso europeo, además estamos hablando de economías muy fuertes en general, nos preocupa que se recupere lo antes posible. A nivel regional, Brasil está con problemas, aparentemente va a crecer, pero no se sabe cuánto. Y Argentina estamos todos esperando qué va a pasar con el dólar, ¿no? Si va a devaluar o no va a devaluar. Lo que sí nos animaríamos a decir que va a afectar el turismo, ¿no? Este año, por lo menos, no es de esperar un buen turismo argentino. Los precios internacionales son dados, ¿no? Y esto es un elemento que, bueno, es así, no incidimos. Cuando digo no incidimos, no incide Uruguay, no incide Argentina, no incide Brasil. Nosotros menos todavía porque tenemos menos incidencia, o sea, son dados.
Los commodities, que son la mayoría de los precios que exporta Uruguay, por lo tanto nos importa qué va a pasar en el entorno internacional. Pero también lo que importa, sobre todo el petróleo, ¿no? En particular, bueno, si el petróleo se llega a disparar, se nos puede complicar, ¿no? Importamos todo el petróleo. Y veremos qué ocurre. Hay una tensión en el Medio Oriente que todos sabemos que a veces puede, coyunturalmente o no, hacer disparar el precio del petróleo. Así que, por eso, nosotros nos deteníamos un instante y decir, bueno, ¿por qué introducíamos el tema internacional? Pero también hay factores internos, ¿no? La economía uruguaya siempre se explica por ambos factores. Algunos pesan más que otros, en algún momento pesa más unos. Generalmente tenemos instrumentos de política macroeconómica, fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, inflación y empleo. Y ahí es donde jugamos, ¿no? A veces con mayor posibilidad, a veces con menos. Podemos percibir que a corto plazo uno de los objetivos claros es tratar de mejorar la competitividad. El tema es cómo, ¿no? Y en particular, si sube el tipo de cambio, como mencionaba recién, que no suba mucho la inflación. Porque en Uruguay sube mucho la inflación cuando sube el dólar, pero tenemos primero un país muy dolarizado, con transacciones de múltiples de bienes que se compran en dólares directamente. Pero no hablo solo de vehículos o inmuebles, hablo de electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Pero además, porque importamos muchos bienes, por lo tanto, consumimos muchos bienes importados. A nivel comercial, Brasil y Argentina tienen medidas proteccionistas. Nos gustarán, no nos gustarán. Brasil más típico de medidas proteccionistas. Argentina en los últimos años se ha caracterizado por ser bastante discrecional en las medidas proteccionistas. Ahora veamos, yo les voy a mostrar unos datos muy simples, ¿no? 2012, miles de millones de dólares. Uruguay, PBI, 50.000 millones, ¿no? Como yo les mencionaba, estamos hablando de lo máximo que tuvimos, ¿no? Exportamos 10.000, más o menos, e importamos 12. Argentina, 472.000 millones de PBI, 81.000 de comercio, y 81 de exportación y 68 de importación. Esto es, Argentina exporta 1,5 veces nuestro PBI e importa más de nuestro PBI, ¿no? Y produce como 8 veces más, ¿no? 9 veces más, casi 10, nuestro producto. Brasil, ¿no? El PBI brasilero, 2.250 miles de millones de dólares, ¿no? Brasil exporta casi 5 veces lo que nosotros producimos en un año, ¿no? E importa también casi 5 veces. El PBI de Brasil es casi 5 veces el de Argentina y 45 veces el de Uruguay, ¿no? Es decir, si bien estos datos, como yo le mencionaba, no son los únicos a tomar en cuenta, está complicado para sentarnos a una mesa de igual a igual, ¿no? O cuando nos enojamos, cuando toman medidas proteccionistas o algo y no nos escuchan. Pero bueno, eso es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque va la inserción comercial nuestra, si realmente nos conviene o no estar insertados en este panorama. Tenemos a nivel comercial una alerta, ¿no? Hay que ver si esto sigue o no. A nivel financiero tenemos realmente una buena situación, lo categorizamos como una fortaleza, hay un buen manejo de la deuda que ya viene hace mucho tiempo, un reprofilamiento, se ha pasado a pesos, se ha especificado mucho en vez de dólares la deuda, hay un muy buen nivel de reservas, sólida posición financiera, como yo les mencionaba hoy, los mercados se han diversificado en otras exportaciones, condiciones que son muy buenas, todas estas, había algunas más, pero estas son las más destacadas, pero tenemos algunas cosas que complica, ¿no? La competitividad es un tema complicado, la pérdida de competitividad que hemos tenido por el factor precio y una eventual caída de la demanda externa y los precios de nuestros commodities, que reitero, no decidimos en ello. Como debilidades, ya indicamos, las exportaciones de bases primarias, insuficiencia en infraestructura y en recursos humanos, altos costos en dólares, un déficit fiscal y cuenta corriente, Mercosur y la integración con
comercial. ¿Alguna oportunidad? El gran inversor, a mi juicio, el gran inversor tiene dos elementos, mejor dicho, a mi juicio, de inversión extranjera muy importantes, que de concretarse, sin duda que va a tener efectos multiplicadores muy significativos en Uruguay. Energías renovables como eólicas, veremos qué se concreta de todo esto, la planta de regasificadora, el puerto de aguas profundas, la minería de gran porte. Vamos a ver qué se concreta de esto, si es que se concreta algo, pero realmente si se concreta, estamos hablando de cambios muy grandes. Se está hablando de existencia o no de yacimiento de hidrocarburos. No sé si esto va a realmente verificarse o no, pero si alguno de estos proyectos que están en danza, en particular la minería de gran porte y el puerto de aguas profundas, sin ningún tipo de dudas que por el impacto que tiene por décadas va a cambiar muchísimo la matriz productiva. ¿Qué podemos esperar? Bueno, a nivel comercial me parece que vamos a seguir con una fuerte caída de competitividad. Se habla de observadores de la Alianza del Pacífico o acuerdos con la Unión Europea. Eso implicaría ir a una nueva inserción comercial, salir un poco de nuestros vecinos. No parecería que esto haya todas las condiciones adecuadas como para pasar a esa nueva inserción, pero de todas formas me parece que es un tema que hay que, a mi juicio, entrar a analizar. Hay una incertidumbre internacional, perdón. Veremos qué pasa si se recupera o no Estados Unidos, si entra a empujar un poco la economía. La dilatada salida de la zona de euro, precios de exportación que siguen siendo altos pero están bajando y son volátiles. A nivel regional, ¿podremos realmente frenar el deterioro de competitividad en particular con Brasil? Si cae la demanda brasilera. Y, como ya le mencionaba hoy, la gran incertidumbre con Argentina, que no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir. Podemos dar con una proyección bastante certera de que, a nuestro juicio por lo menos, va a haber menor turismo en la próxima temporada. El déficit fiscal uruguayo es estructural, moderado pero creciente, pero además tiene un problema de que es muy rígido a la baja. Más del 75% del gasto público uruguayo es no discrecional, ¿no? Esto es lo que está pautado ya, ¿no? Gasto corriente, ¿no? Eso realmente da un margen de maniobra acotado. Se suma una menor recaudación, por lo tanto ahí hay una alerta, ¿no? La tasa de desempleo, si bien está estable, o se proyecta estable, se supone que va a subir un poco, ¿no? Superior. Y el PIB va a seguir creciendo, por lo menos en el corto plazo, a tasas menores. ¿Qué es lo que podemos sintetizar? Bueno, en muy corto plazo no se prevé que vaya a haber cambios a nivel de los indicadores macroeconómicos en el marco de esta incertidumbre del contexto regional e internacional. A corto plazo se perciben dificultades como para mantener sin ningún cambio algunas de estas variables, ¿no? Posibles ajustes uno puede prever. Bueno, subirá el tipo de cambio y generar mayor inflación, los salarios van a bajar, o mejor dicho, van a crecer en función de la productividad, va a haber una reducción del gasto público o va a haber mayor endeudamiento, ¿no? Que esa puede ser también una salida a esta situación si no se quiere tocar muchas de las cosas, aprovechando el rol de inversión y otras situaciones. ¿Cuáles se modificarán? Bueno, eso dependerá de muchos factores, pero sin duda, según cómo se ajuste esto, va a impactar en el corto plazo y en el futuro. En definitiva, hemos hecho una muy breve síntesis, pero estamos hablando de un país que se ha transformado en el núcleo más importante de su actividad económica, en la agropecuaria, con alguna actividad industrial muy importante, en frigoríficos, la lechería, etcétera, con una novedosa aparición de empresas muy fuertes, como el caso de la planta de celulosa. A nivel turismo, un gran impulso también de hoteles y fuerte presencia de otro tipo de cosas, como los cruceros, en fin, casinos, etcétera. Se han generado condiciones endógenas como para que nos conduzca a un nuevo modelo de crecimiento, paradigma de crecimiento. Es prematuro todavía responder esta pregunta, ¿no? O
esta necesidad de ajuste nos está indicando que estamos hacia el fin de una etapa y el inicio de una nueva, ¿no? Y quizás habría que esperar a responder esto, pero no parece estar consolidado todo este diagrama que estamos acá esbozando, y en particular el limitante que uno percibe a nivel de infraestructura y recursos humanos nos deja más cauto como para poder sentenciar estas proyecciones, ¿no? Bueno, nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle sobre las dos exposiciones? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Parece que quedó bien clarito. Agradecemos mucho a los expositores y a la Asociación Uruguaya de Empresarios Gallegos que están acá, haber auspiciado el encuentro con ellos, y a todos los estudiantes que participaron les agradecemos mucho esta noche por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.